Seguimos conversando con el doctor Raúl Chanamé Orbe, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, ex presidente de la Junta de Colegios de Abogados del Perú y actual miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Raúl, de tu experiencia universitaria, tú tienes ya varios años como docente universitario, por lo menos 2 décadas aproximadamente. Más de 25 años. Más de 25 años, ¿no? Una experiencia riquísima. ¿Cómo ha venido siendo tradicionalmente la formación de los abogados en pregrado? Y a la vuelta de estos 25 años de tu experiencia, ¿cómo crees que debería ser? Que es el reto para un Perú que además en materia penal o procesal penal ha dado un giro de 180 grados al pasar al sistema acusatorio que es o que se ubica en las antípodas del sistema inquisitivo que ha caracterizado a nuestro país desde el 40. Sí, y yo estudié en la década del 80 en la Universidad de San Marcos, y San Marcos había hecho cambios entre el 70 y el 80, cambios curriculares. Esos cambios curriculares creo que no ayudaron a la formación. ¿Por qué? Porque si vemos las generaciones previas que habían estudiado en la universidad pública en el Perú, eran generaciones que habían aportado al derecho. Y entonces, ¿dónde encontramos el tema medular de esta formación? En la formación humanística, la formación que no descuidaba la filosofía jurídica, tema puntal en cualquier universidad del mundo. Vertebral, ¿no? Para hacer una tesis se requiere saber filosofía jurídica. Así es. Y entonces vemos que a partir de los años 70, las universidades mayores en el Perú empiezan a renunciar a la filosofía jurídica. En algunos casos se fueron al extremo de enseñar cursos como de materialismo. Dialéctico. ¿no? Entonces se fueron al extremo. Y después, cuando vino la crisis, terminaron anulando la filosofía. Y entonces dijeron, en algunos casos, la filosofía es un curso electivo, ¿no? Como si el alumno tuviese ya una formación filosófica. O sea, yo siempre he dicho, Kelsen es un filósofo. Por supuesto. ¿No? Y solo como filósofo lo podemos explicar como jurista. León Barandiarán. Así es. ¿No? Los grandes del derecho peruano aportaron, crearon derecho porque tenían la fuente de la filosofía, tenían la fuente de la historia. Basadre fue abogado, ¿no? Entonces, tenían la fuente de la historia. Además, ¿cómo comprender, por ejemplo, yendo a un tema puntual que es el del derecho penal, cómo comprender la teoría del delito, digamos, tanto causalista como la finalista o la contemporánea funcionalista, sin un conocimiento de filosofía? Jacobs es profesor de filosofía del derecho siendo penalista, igual que Roxin Belzel, el creador de la teoría finalista del derecho. Es decir, los grandes juristas han sido filósofos. Claro. ¿No? Allí su aporte y su grandeza. Y hoy día no hay filosofía del derecho. Y la universidad peruana renuncia a esos elementos básicos para la formación de un jurista. Y entonces entramos que algunas universidades empiezan a reformar. Yo he recorrido siempre, por mi actividad docente y gremial, he recorrido el Perú. Y he visto, tenemos 130 universidades. Y hay cerca de 90 facultades de escuela de derecho. El derecho es una carrera muy difuminada en el Perú. Sí. Pero también he visto la formación. He visto programas donde en el primer año le dan procesal. Increíble. No puede ser. Claro. No, es que se necesita personas más prácticas. Eso no justifica ese tipo de formación que atenta contra el estudiante, pero también atenta contra el sistema jurídico peruano. Y contra la sociedad en última instancia. Claro, porque allí tenemos los abogados con impericias, los abogados que tienen mala práctica profesional. Exacto. Ahí encontramos muchos de los grandes problemas que tiene la sociedad peruana. Entonces, una primera base a la cual hay que reconstituir es una formación humanística integral, que tenga la filosofía del derecho, que tenga el derecho romano. Exacto. ¿No? Se ha renunciado al derecho romano. Yo tuve la suerte de estudiar derecho romano con
con Darío Herrera Pulsen y otros grandes maestros que nos dieron una formación para entender lo que es el derecho contemporáneo. Claro. Si no comprendes el pasado, es imposible que comprendas el presente. Y menos el futuro, Claro, es lo que se va a venir por delante. Ahora, lo irónico del asunto es que la Universidad Peruana a nivel de pregrado ha renunciado a estos cursos medulares, estructurales, básicos y fundamentales. Y luego cuando vamos a los estudios de las maestrías y los doctorados, se exige del estudiante como si supiera o tendría que saber filosofía. Es decir, una suerte de hipocresía social donde sabemos de que vienen sin formación, pero les otorgamos algo como si todos supiéramos un conocimiento. Es decir, estamos construyendo castillos de naipe. Claro, es que se supone que hasta llegar al bachillerato, una persona tiene que conocer a Platón, tiene que conocer a Sócrates, tiene que conocerlo, porque esa es la formación universal. Claro. ¿No? Te vas a cualquier universidad del mundo de mediana calidad y vas a encontrar que eso es lo sustantivo, pan de cada día. Así es. ¿No? En nuestro caso no es así, no es así, y ahí viene el desfase entre el pregrado y el posgrado. Grandes desfases y grandes dificultades para hacer tesis. Si tenemos un problema acá en el Perú, es obtener el grado. ¿Cómo hacer la tesis? Hoy día la ley lo exige. Desde mi punto de vista, fue un auténtico atentado contra la universidad. Quitar las tesis. Es el famoso bachillerato automático. Exacto. Una creación propia del Perú, ¿no? Porque en ningún otro país encuentras esa lógica de formación. Tan absurda. ¿No? Además. O sea, que obtengas un grado sin presentar una monografía. Claro. ¿No? Y en el Perú se estableció ese criterio que masificó a las universidades, y ahí vino lo que la crítica señala, ¿no? La medianía de la universidad peruana. Claro, porque han de saber nuestros televidentes, sobre todo los más jóvenes que también nos siguen, que hasta antes del año 1991-92 aproximadamente, cuando se da un proceso de reforma en el campo de la ley universitaria, el estudiante que iba a optar el grado de bachiller tenía que presentar una tesis universitaria. Solo así podía sacar el bachillerato. Y luego para la licenciatura una segunda tesis. En cambio, ahora no, ahora el bachillerato, como lo señala el doctor Chaname, es automático, simplemente hacer el pago y sale. Esto es pues, el despropósito y un contrasentido, ¿no? de la existencia de la universidad. Claro, la ley universitaria ha reformado eso, ¿no? Como tú sabes, la ley universitaria ha implementado tesis para bachillerato, ha establecido criterios, ha establecido el tema de la especialidad y el licenciamiento. Una de las condiciones para el licenciamiento es el número de tesis, por ejemplo. ¿Cuántas tesis está haciendo una facultad de Derecho al año? ¿Cuál es el número de tesis? ¿Cuál es el número de estudiante? Y eso cómo se refleja en las tesis. Exacto. Las tesis son las investigaciones, los aportes que se hacen al mundo real, al mundo de las leyes, al mundo de las normas. En el Perú necesitamos mucho aporte científico en relación a las normas. O sea, el proceso legislativo a veces es un proceso que no cuenta con un asidero científico. Cuando se propone, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, el tema de la pena de muerte debería tener un asidero científico. Exacto. Investigaciones, encuestas, preguntas, exacto, balances. No existen en nuestro medio. Vivimos en un mundo empírico donde lo que yo creo como actor legislativo lo convierto en realidad a través de una norma. O a veces lo que la presión social exige, ¿no? Si el día de hoy, a propósito de la presencia de este sujeto tan detestable y miserable que ha violado y matado a esta niña Jimenita, nuevamente se vuelve a poner en el tapete del debate y de la discusión la pena de muerte para violadores de menores de edad. Y estas presiones sociales son las que finalmente terminan empujando a la toma de decisiones, pero no hay el sustrato científico al que tú te refieres. Exacto, ¿no? Y para eso se requieren tesis, investigaciones. Por ejemplo, yo conocí un extraordinario libro de Víctor Maurtua, sí, el famoso médico legista, que escribió un tratado, un ensayo sobre la pena de muerte, si era disuasiva y los efectos que tuvo la última condena en el Perú. Pero solo eso hacen aquellos universitarios que han tenido formación humanística, ¿no? Que se dan cuenta del valor y la importancia de la investigación. Lo otro ha quedado simplemente, en la actualidad es un tema
incluso de demandas, y eso lo puede decir el Poder Judicial, que muchas veces no tienen asidero, ni justificación, ni fundamento. Sí. ¿No? Bueno, esto es parte de lo que diferencia pues, una sociedad demócrata de una sociedad oclócrata, ¿no? Es decir, una sociedad basada en el poder de la muchedumbre, que es lo que lamentablemente parece suceder permanentemente en el país. Ahora, el derecho, entendido desde una perspectiva epistemológica, es una ciencia, porque tiene todos los requisitos y las características epistemológicas para hacerlo. Pero siendo ciencia, también tiene sus efectos prácticos, es decir, su aplicación técnica, ¿no? La palabra técnica viene del griego tekné, que significa arte, ¿no? Es decir, el llevar los conocimientos abstractos al plano de la realidad concreta. Y en eso, entonces, el derecho juega con estos dos móviles, lo teórico y lo práctico. Acá en el Perú, sin embargo, le hemos dado un potenciamiento enorme, como tú lo has venido señalando, a lo puramente práctico. Y entonces, toda práctica sin un basamento teórico termina convirtiéndose en un empirismo vulgar y ordinario. Y entonces abundan los cursos de litigación oral, pero litigación oral, ¿para litigar qué? Si no hay nada que decir, y no hay nada que decir justamente porque no hay un conocimiento teórico del asunto, ¿no? Tú lo has dicho bien, es teoría versus práctica. Pero yo quiero referirme y criticar a la mala práctica. Claro. Porque la buena práctica es bienvenida para el aprendizaje, la buena práctica. Totalmente de acuerdo. Y para la buena práctica necesitas tener ciertos instrumentos mentales y lógicos que te permitan resolver conflictos o problemas. Para eso existe el derecho, para eso existe la técnica. ¿No? ¿Para qué nos formamos como abogados? ¿Cuál es nuestro fin último? Generar la paz social. Exacto. ¿No? Contribuir en el proceso. Pero algunos colegas perpetúan el conflicto. Así es. Entonces digo, no te has preparado para ser abogado, te has preparado para crear conflictos todos los días, ¿no? Porque nuestra formación es para finalmente hacer que la sociedad procese sus contradicciones de manera pacífica. Y a veces no llegamos a eso. Es por eso que yo sí creo que hay que dar buena práctica, en el sentido de que el famoso método de Harvard hoy día se tiene que aplicar acá, porque estamos cambiando nuestro sistema penal, lo estamos cambiando, pero eso también corresponde a un cambio de formación. ¿Qué quiero decir con esto? En la Universidad de Harvard tiene un método de enseñanza, que es el método de que al estudiante que empieza se le forman sobre hechos prácticos. La teoría de los casos. Ya. O sea, todo ser humano ve un caso, pero no sabemos cómo resolverlos jurídicamente. Y entonces lo que se les enseña primero es a razonar lógicamente un conflicto. Exacto. Y razonar lógicamente un conflicto lo hace cualquier ser humano, no necesariamente un abogado. Y entonces lo primero es, empieza a reflexionar lógicamente y en función de esa lógica vas a necesitar fundamentos teóricos. Entonces te combino la vida práctica con la teoría. Yo fui a la universidad, a la George Washington, me invitaron a un evento y me llamó la atención un tema, que siempre lo digo. Había una cola de 500 estudiantes para una clase. Y entonces dije, oye, acá este salón está vacío y para este curso necesitan un auditorio. ¿Qué están enseñando? Bueno, me dijeron, estamos enseñando criminología. ¿Y qué profesor enseña? No hay ningún profesor, estamos pasando unas películas sobre el cine negro norteamericano que todos nosotros hemos visto. Y eso forma parte de la clase, porque los alumnos van a mirar con atención la película, el intercrímenes, los móviles, lo van a ver empíricamente, y luego va a venir la discusión teórica. Porque a lo que has visto le vas a aplicar el sentido lógico y el profesor te va a orientar teóricamente qué figuras, qué tipos ponerle. Nuestra formación en el Perú es al revés. Te enseño teoría, en mi época en la pizarra, ahora en la computadora, pero no te enseño a ver la realidad. Cuando la formación tiene que ser un equilibrio de ambos elementos en función del objetivo académico.
¿no? El día de hoy necesitamos 3 elementos en la nueva formación. Un sentido de contemplación de la realidad, con los conflictos que tiene cada sociedad, una aplicación lógica y saber ubicar las normas adecuadamente, ¿no? Pero yo no puedo crear normas o aplicar normas en una abstracción. Lo que funciona en Estados Unidos no funciona en el Perú. O lo que funciona en Colombia no necesariamente funciona en el Perú. Claro. Cada realidad hay que adaptarla con sentido creativo. Y eso es lo que le falta a la universidad. Ver esa parte creativa. La universidad tiene que aportar al sistema jurídico. Sí. Pero la universidad es muda, es una universidad callada. Y ajena a la realidad y social. ajena absolutamente a la realidad. Sí, sí. La universidad se puede pronunciar sobre este bochornoso, horrible crimen de esta niña. ¿Lo puede hacer? Claro. No he escuchado que la universidad Pero no lo ha hecho. Nadie. ¿No? La universidad es silenciosa ante los temas para lo cual históricamente fue creada la universidad. Exacto, sí. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte para continuar con esta interesante conversación. No se vayan, estamos con Raúl Chanamé Orbe conversando sobre la formación del abogado contemporáneo. Ya regresamos.